Cada uno de ustedes. Les pedimos al Señor por su misericordia y su poder para que lo guarde a cada uno de ustedes, le dé fortaleza y lo guíe, ¿verdad? En este mundo oscuro que estamos viviendo hoy en día. Hermano, estamos viviendo profecías. Salimos de la casa y no sabemos si vamos a regresar. Hoy pedimos por el pueblo de Colombia, el país de Colombia. Está pasando por ese triste tiempo, ¿verdad? Esa gran tribulación con ese temblor de tierra. Y está pasando más a menudo en el mundo, hermano. No se sabe mañana cuál será el próximo país, pero nosotros seguimos clamando a Dios, seguimos aclamando por ese pueblo que sufre hoy en día, ¿verdad? Tanto el pueblo venezolano, no hace ni un mes, ahora el pueblo colombiano. El Señor dice en segunda de Crónicas 6:19, mas tú mirarás la oración de tu siervo, dice, y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor, la oración que tu siervo ora delante de ti. Hoy pedimos como siervo del Señor por ese pueblo, por aquellas personas que hoy han quedado sin hogar, aquellas personas que no tienen comida, no tienen medicina, que el Señor tenga misericordia de cada uno de ellos y que aprendamos más de lo que está sucediendo, ¿verdad? Venir a los pies de Cristo, como cantaba la hermana Wendy ahora mismo, ¿verdad? No hay otro camino. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y para llegar al Padre tenemos que venir a Él, hermanos y hermanas. Es triste lo que está pasando en el mundo. Pero nosotros seguimos, como dice Pablo, sembrando y regando la palabra. Y el Señor se encargará de hacer su trabajo, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos toca eso. Porque en aquel día se nos preguntará, ¿qué hiciste con lo que te di? Esa parábola de los talentos, ¿verdad que sí? Donde se le entrega uno, dos, tres, cuatro. Eso es una analogía de la palabra del Señor, ¿verdad? Si te di la palabra es para que le llevara a otro. Gracias al Señor terminamos Primera de Samuel. Entramos hoy a la lección 48, el segundo libro de Samuel, ¿verdad que sí? Prácticamente dos lecciones más, cuatro lecciones más y ya tendremos un año en esto. Dice, algunos dicen la Biblia en un año, ¿verdad? Yo digo la Biblia hasta que Cristo venga. En Primera de Samuel vimos que se narra la transición de Israel desde la época de los jueces, ¿verdad? Hacia la monarquía, hacia la época de los reyes. Muestra el nacimiento milagroso del profeta Samuel, ¿verdad? Cuando Ana oró en el templo y tuvo a Samuel y fue dedicado toda su vida al Señor. El reinado del primer rey Saúl, ¿verdad? Y su rechazo por la desobediencia y el ascenso del joven David como el nuevo ungido rey de Israel. Ese es el relato o el resumen de Primera de Samuel, ¿verdad? De ese pueblo que todavía sigue fallándole al Señor. Y el Señor no se da por vencido, ¿verdad? Aquí en Segunda de Samuel vemos que Saúl ha muerto y el trono de Israel está vacío. Pero David no lo sabe todavía, porque David dice que ha estado ocupado luchando contra los amalecitas y no sabe que Jonatán murió y que Saúl se suicidó. David no se entera hasta 3 días, dice las escrituras, 3 días después, cuando un mensajero amalecita le da la noticia. Es como leyó la hermana Yani algunas veces, ¿verdad? En segunda de Samuel vamos a aprender más todavía lo que es tener un corazón acorde al corazón de Dios como lo tuvo el rey David. Y hay varios puntos aquí que nos lo muestran, ¿verdad que sí? Ese gran corazón que tuvo el rey David, que en los momentos difíciles de sus enemigos, él no celebra, él llora, porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo, ¿verdad que sí? En ese tiempo difícil de la crucifixión, él fue crucificado, resucitó y volvió con un abrazo hacia todos nosotros. Y vemos a David.
Es por tal razón por la cual yo digo que estas dos historias van paralelas, ¿verdad? Que si la historia del rey David nos muestra la historia futura de nuestro gran rey, el rey Cristo, el rey del mundo, aquel que vino a unificar el mundo, ¿verdad? Y eso lo veremos en los próximos capítulos. ¿Qué hace David para unificar el rey del norte y el rey del sur? Las dos naciones divididas o Israel divididas en dos naciones, sur y norte. Y Cristo vino a unir los polos, ¿verdad? Vino a unir el mundo. Él mismo lo dice, ya no hay griego ni hay judío. Todos somos uno en Cristo Jesús. Vamos a leer la primera lectura de esta lección que está en Segunda de Samuel capítulo 1, versículo 4. Creo que les tiene la hermana Elena, por favor. Amén. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Amén. Aleluya. ¿Cómo han caído los poderosos? Eso lo veremos por ahí, ¿verdad que sí? Es esa llanto de parte de David. David interroga al mensajero, como habló la hermana Jane ahora mismo, para obtener detalles, pero el amalecita miente. Dice que se inventa una historia sobre cómo él mismo mató misericordiosamente a Saúl. Presumidamente, dice aquí, para ganarse el favor de David cuando David sea coronado. Aunque, hermanos y hermanas, los amalecitas son enemigos, este amalecita ha supuestamente matado al otro enemigo de David, Saúl, y espera que esta mentira aquí le haga ganar un lugar en el reino de David cuando David sea coronado, ¿verdad que sí? Sin embargo, David no celebra, como dije anteriormente. David no celebra como esperaría este amalecita, y en cambio llora. Llora a sus enemigos. Hermano, qué difícil, ¿verdad que sí? Hay que tener un corazón acorde al corazón de Dios para usted llorar a sus enemigos. Como que en el mundo humano, en la comprensión de los cinco sentidos humanos, no podemos captar que usted llore por sus enemigos. Sin embargo, aquí David llora porque no solamente está llorando por sus enemigos, está llorando por el reino de Dios y aquellos que fueron puestos por Dios. ¿Verdad que sí? Segunda de Samuel 1 del 11 al 12 es la próxima lectura. Vamos a la hermana Ramona, si está por ahí. Hermana Wendy, por favor, Venga. me puede ayudar. Oh, la hermana Yadira me va a ayudar con esa. Amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, por habían caído a filo de espada. Amén. Saúl, rey ungido por Dios, ¿verdad? Y Jonatán, amigo de David, han muerto ambos. Hermanos, el amor de David por Jonatán y su lealtad a Israel como la nación elegida de Dios eclipsan aquí cualquier ambición política que David pueda tener. Aquí David no está pensando en que, ajá, están muertos, yo seré coronado ahora y festeja. No, él no festeja. Él está triste, él dice que rasga sus ropas y llora. No puede celebrar su ascenso al poder si eso significa perjudicar el reino de Dios. David siempre está pensando en el reino, desde que era niño, pensando en el reino de Dios, poniendo a Dios por delante como es lo correcto en todos nosotros. Dice que no sacarás ventaja del ungido de Dios. No te llenará de ira contra el ungido de Dios. Muchos lo hacen y fracasan, hermanos y hermanas.
Y David lo sabe. David lo sabe que no es lo correcto sacar ventaja del ungido de Dios. Y Saúl, aunque desobedeció, fue ungido por Dios hasta que murió, ¿verdad? Cuando leemos con referencia a cómo no irse contra el ungido de Dios, vemos la historia de la reina Jezabel, ¿verdad? Vemos que la reina Jezabel amenazó de muerte a Elías tras enterarse de que éste había mandado a matar a espada a los profetas de Baal, ¿verdad? Quiso matar a Elías. Y sabemos qué pasó con Jezabel, ¿verdad? Porque se fue contra el ungido de Dios. Dice que ella fue arrojada desde una ventana por sus propios oficiales. Su sangre salpicó desde los muros y los perros callejeros dicen que la devoraron. Devoraron su cuerpo, hermano. Es triste, ¿verdad que sí? Aquel que se va contra el ungido de Dios se está yendo contra el mismo Dios, hermanos y hermanas. Segunda de Samuel 1:15. Hermana Wendy lo puede leer, por favor. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Amén. David acaba de matar a las amalecitas que trató de sacar ventajas con una mentira. Hermanos, siempre pongo énfasis en algo. Todo lo que comienza mal, termina mal. Todo lo que comienza con una mentira, acaba con la muerte. Tengamos eso presente siempre. Dice que luego David escribe un elogio poético público para Saúl y Jonatán. Un estribillo que proclama 3 veces, dice, ¿cómo han caído los poderosos? Dice, ¿cómo han caído los poderosos? Y aunque Saúl persiguió a David, hermanos y hermanas, para matarlo por envidia, David no se alegró nunca de eso. Él compuso un poema fúnebre para honrarlos. Wow. Mientras más leo con referencia a esa historia del rey David, aunque no fue un hombre perfecto, cometió sus errores, pero estas decisiones que tomó antes de él ser rey fueron decisiones acorde a las decisiones que Dios hubiese tomado. No alegrarse de sus enemigos como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Aquí David hace lo mismo. Es la historia paralela del rey David para demostrarnos lo que va a suceder más tarde, un siglo después, más o menos, con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es la gran lección de el comienzo de este libro de Samuel, ¿verdad que sí? Mostrarnos ese gran corazón de ese rey, de uno de los reyes más poderosos de Israel, ¿verdad? Que como humano cometió errores y pagó por esos errores, pero tuvo el corazón y el poder para poder arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Hoy nosotros como humanos, hermanos, vamos a fallar, pero ahí está el Señor como abogado ante el Padre para nosotros. Solo tenemos que tener ese corazón, porque eso es lo que Dios ve. Es el corazón con lo que usted hace, la obra que usted hace, con el corazón que usted la hace. Porque dice que hasta en los últimos tiempos el anticristo hará buenas obras, ¿verdad que sí? Pero no la hará con el corazón de Cristo. Entonces, tenemos que tener cuidado y es como dice la palabra, de todo cuida tu corazón porque el de él mana la vida, ¿verdad? Segunda de Samuel 1:25 al 26. Hermana Yadira lo puede leer, por favor. I'm sorry, tenía problemas para abrir el teléfono. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Amén. Amén. Me fascina cómo termina ese versículo, ¿verdad? Que sí, muestra
ese amor tierno y ese amor de amigo, ese amor de Cristo que tuvo él por Jonatán. Una historia muy bonita que tuvieron ellos dos, ¿verdad? Cuando se conocieron, lo que hizo Jonatán por él, siempre tuvo con David. Ahora él dice, más maravilloso me fue tu amor, dice, que el amor de las mujeres. El rey David expresa su profundo dolor aquí en un canto fúnebre por la muerte de Saúl y su gran amigo Jonatán, quienes murieron en la batalla contra los filisteos. David llora, dice, la pérdida de los héroes de Israel y la resalta aquí con lealtad y un amor sincero que recibe de Jonatán, los cuales superan cualquier lazo ordinario, hermanos y hermanas. Ahí vemos otra vez como ese amor es el amor recíproco de nuestro Señor Jesucristo. Él llora tanto a su amigo Jonatán como a su gran enemigo Saúl, que en realidad nunca lo tuvo como enemigo, ¿verdad? Nunca, porque siempre cuando tuvo el chance de preguntarle, Saúl, ¿por qué me persigue? ¿Qué te he hecho yo? Sin embargo, Saúl nunca le pudo contestar porque eran celos, ¿verdad? Él sabía que su reino se le iba a dar a ese muchacho desde joven y tenía celo y lo quería matar. Dice que a pesar de que el rey Saúl intentó matar a David por envidia durante años, aquí, David no se alegra de su muerte. Muestra un respeto noble hacia el rey ungido por Dios. Y aquí la canción demuestra el dolor genuino de David por la pérdida de Israel, así como su lealtad inquebrantable a Dios y al bien de su reino. Porque David aquí siempre, en todo este tiempo, ha puesto a Dios por primero. Solo después de un tiempo de luto, dice que David le pregunta a Dios si es hora de abandonar su cuartel general filisteo y regresar a Judá para tomar el trono. Otra vez, hermanos y hermanas, David nos muestra aquí que él no toma una decisión sin pedírsela a Dios. Él se encuentra con los filisteos aquí, pero no regresa hasta no preguntarle al Señor, Señor, ¿es tiempo de yo regresar? Porque ha esperado 15 años o más para ser coronado. Pero sin embargo, todavía el rey está muerto y él le pregunta a Dios, Señor, ¿puedo regresar? ¿Es hora de regresar? Y Dios lo dirige aquí, Dios le da, como decimos, luz verde, ¿verdad? Y lo manda a la ciudad sureña de Hebrón, donde es ungido oficialmente como el nuevo rey de Israel, el segundo rey humano de Israel, David, finalmente ungido por el pueblo, y no todo el pueblo de Israel, porque recordemos que en ese tiempo Israel estaba dividido en dos, Israel del norte y Israel del sur. Israel del norte con su capital llamada Samaria, ¿verdad? Israel del sur con Judá. Y ahí vemos que no todas las tribus siguen a David todavía. O sea, es ungido, pero no para todo Israel. Aunque es ungido para Israel delante de los ojos de Dios, pero no para el pueblo de Israel. Sigamos leyendo en 2 de Samuel 2:4. Creo que le tiene la hermana Dianeris, está por ahí. La hermana Dianeris no está disponible. Hermana Ramona, ¿usted podría Sí, leer este? claro que sí, mi amor, muchas gracias. Buenas noches a todas mis hermanas. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre las casas de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Amén. Amén. La Biblia no da un año exacto, hermanos y hermanas, del calendario actual para la unción de David. No lo muestra, no dice exactamente. Pero según la cronología bíblica e histórica, David fue ungido por primera vez por el profeta Samuel cuando era un adolescente, ¿verdad? Aproximadamente a los 15 años, alrededor del año 1025 antes de Cristo. Estamos hablando de un siglo, 1000 años antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos esta historia de este muchacho que va a ser rey y nos va a mostrar prácticamente a Jesús. Aquí podríamos decir
que dentro de un periodo estimado de su vida entre 1040 y 970 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y su primer acto como rey es acercarse a la ciudad norteña de Jabes de Galaad. Esta ciudad dice que había sido leal a Saúl desde el principio. Es donde Saúl, recordemos que reunió por primera vez a los ejércitos de Israel. Aquí, David intenta unir al fracturado Israel bajo su liderazgo. Lo mismo que hace nuestro Señor Jesucristo más tarde, ¿verdad? Un siglo más tarde. Unir. eh, eh, Porque todavía, y eso lo vamos a ver más tarde, todavía existía esa diferencia entre Israel del norte e Israel del sur. Eh, Porque cuando leemos ese encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la samaritana, recordemos eso, ¿verdad que sí? Que la samaritana le dice que ellos todavía no podían entrar a Judá, al templo, porque le era prohibido. Y recordemos, la samaritana venía de Israel del norte, de Efraín, ¿verdad? De la capital Samaria. Entonces, estamos hablando de un siglo donde Israel todavía ha seguido dividido. Ni el rey David pudo unificar al fracturado Israel en ese tiempo, ¿verdad? Y aquí vemos que David honra su lealtad a Saúl y los invita a firmar una nueva alianza a aquellos que le siguen a Saúl, ¿verdad? Un pacto con él. Israel se encontraba dividido, como dije anteriormente, Israel del norte e Israel del sur, dos países o dos naciones o dos grupos separados. Pero aquí David lo primero que hace es tratar de unirlo, ¿verdad? Pero lamentablemente vemos que todavía 1000 años después, esa división existe. El reino de Judá estuvo compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín y la tribu de Simeón. 3 tribus. Los miembros de la tribu sacerdotal de Leví dice que vivieron dispersos por todo Israel del norte e Israel del sur. Y aquí el gran trabajo del nuevo rey es hacer lo mismo que vino a hacer Cristo, como dije ahora mismo. Y eso es unificarlo a los dos. Recordemos el conversado, como dije anteriormente, ¿verdad? De la samaritana. Esa división todavía existía cuando nuestro Señor Jesucristo vino. No, el rey David no había unido, aunque trató, pero no pudo. Más adelante vemos aquí que cuando Saúl llega al poder, pudimos ver su cobardía y su rebelión, ¿verdad? Saúl dice que se escondió para evitar su propia coronación. Y vimos como el mismo Dios lo echó para adelante, ¿verdad? Porque dijo, él está escondido. Dice que se negó a escuchar a Dios. Por eso, cuando David asciende al poder, se nos muestra su lealtad a Dios y a su reino. Prefiere llorar por los ungidos de Dios que celebrar la muerte de su enemigo aquí. Prefiere reconciliarse con los más leales de Saúl que excluirlo de Israel. David es el rey, hermanos y hermanas, adecuado para Israel ahora mismo, pero nuestro Señor Jesucristo es el rey adecuado para todos nosotros. Y al igual que David, considera humildemente el reino de Dios como más importante que darles a sus enemigos lo que se le debe dar. Son 2 reyes, uno humano y uno celestial, que van en esa historia paralelo, ¿verdad? Van haciendo prácticamente lo mismo. David y nuestro Señor Jesucristo 1000 años después. Filipenses 2:8 nos habla un poquito más de la condición del hombre. La hermana Jennifer lo puede leer. La hermana Ramona me va a ayudar con esa. Amén. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las peores muertes en ese tiempo, ¿verdad que sí? Morir crucificado.
Filipenses 2:8 aquí dice que Jesús, al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este versículo aquí, hermanos y hermanos, muestra la máxima expresión del amor y la entrega de nuestro Señor Jesucristo, quien renunció a su gloria celestial para salvarnos mediante una muerte cruel y vergonzosa, como lo hizo ver aquí. Incluso mientras los torturaban, perdonaba a sus captores. Ve cómo va el paralelismo. Mientras perseguían al rey David, aquí ahora el rey David llora por lo que lo perseguían, por los enemigos. Aquí nuestro Señor Jesucristo hace lo mismo. Y eso me va mostrando a mí por qué se dice que David tiene o tenía un corazón acorde al corazón de Dios. Lucas 23:34. Seguimos leyendo. Hermana Sandra, por favor. Amén. Bendiciones para todos. La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de verdad no sabían lo que hacían. Porque si hubieran sabido que hubieran estado crucificando al Mesías, al Dios, al Rey, quizás no lo hubieran hecho, ¿verdad que sí? Es por tal razón por la cual el Señor dice aquí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recordemos que el pueblo hebreo esperaba un Mesías, una corona de oro, una espada, ¿verdad que sí? Y él no vino con una corona de oro, él vino y entró en un burrito a Jerusalén, no entró en un caballo. Y eso no era lo que esperaba el pueblo hebreo, ¿verdad? Que si ellos esperaban un salvador que los salvara de ese yugo romano. Sin embargo, él lo dijo, yo no vine a salvarlo a ustedes del yugo romano, yo vine a salvarlo a ustedes de algo más importante, el pecado de la muerte, para que pudieran un día estar conmigo, dice él. Aquí nuestro Señor Jesucristo mostrando el amor y el perdón extremo hacia quienes lo crucificaron y se burlaban de él incluso en medio del dolor físico y la humillación. Dice que Jesús prefería morir como el ungido de Dios que celebrar la muerte de sus enemigos. Lo mismo que hizo David. David, el rey, acorde con el corazón de Dios. Vino para evitar a los leales, a los poderosos de la tiniebla, a firmar una nueva alianza, un nuevo pacto adquirido con su sangre. Eso fue lo que vino a hacer ese gran pacto de paz con su sangre. En su crucifixión, vino a invitar a todos los poderosos para que firmaran ese pacto, porque el pacto de Juan 3:16 es para todos. Es para todos. Morí por todos ustedes. Ahora les falta a ustedes firmar ese pacto condicional de creer en mí y serán salvos. Sigamos leyendo Lucas 22:20. Hermana Catherine lo puede leer, por favor. Amén. De igual manera, después que hubo cena, pues, Se le está cortando, hermana. Parece que perdió la comunicación ella. ¿Se lo puedo leer? Amén. Amén, dice. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Amén. Aquí nuestro Señor Jesucristo instituye la Santa Cena al decir, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Este versículo marca aquí, hermanos y hermanas, el fin del antiguo sistema de sacrificio de animales. Ya no hay más animales, ya no hay más sacrificios
el último sacrificio, el último cordero, el Rey de Reyes bajó y se sacrificó por usted y por mí. No usó un animal, se usó él mismo, hermanos y hermanas. Hoy en día somos salvos del pecado de la muerte por él, por ese último sacrificio que él hizo. Y así como él hizo ese sacrificio, él dice que él volverá por su pueblo, por aquellos que le siguen, por aquellos que han firmado, que han puesto su firma en Juan 3:16. Aquí él inició una nueva relación con Dios basada en el sacrificio de Jesús. Y sabemos lo que pasó, ¿verdad? Que sí, dice que se rasgó el velo. Él abrió esa puerta entre el hombre y Dios. Se quitó la división entre Dios y el hombre por medio de esa cruz. La división de la que habló la mujer samaritana, recordemos. Y la promesa de Jesús se cumplió ahí con su muerte, ya que no hay más división, ¿no? Hay un versículo que me fascina en Segunda de Crónicas 16:9. Anótenlo por ahí para que lo lean después. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Jehová sabe todo lo que pasa. Jehová sabe dónde tiembla la tierra, dónde no tiembla la tierra, por qué tiembla la tierra, por qué él no para el temblor de tierra. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él. ¿Sí? Para mostrar a aquellos que tienen el corazón acorde al corazón de él. Y esa es una de las razones por la cual Segunda de Crónica apunta a la vida del rey David. Dice que se sentó en mesas de angustiadores y no pudieron tocarlo. Cenó con sus enemigos, mas ellos no pudieron hacer nada con él. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con el Señor. Hoy nosotros, ese es el plan de nosotros, tener un corazón perfecto para el Señor. Ahí el Señor me está diciendo algo. Ahí hay favoritismo, ¿verdad? Que si muchos dicen que el Señor no tiene favoritismos. Bueno, ahí él dice que él tiene favoritismo con aquellos que tienen un corazón acorde al corazón de él. ¿Sí? Mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Él lo cuida, él los protege, hermanos. Son los siervos de él. Aquellas personas que él cogió para ciertas misiones que él quiere que hagan. Segunda de Crónica aquí 16:9 enseña que Dios observa toda la creación buscando a quienes confían plenamente en Él para mostrar su poder y darles ayuda. El profeta Ananí le dijo esto al rey Asa de Judá, porque el rey prefirió hacer un trato con un aliado humano en vez de pedirle ayuda a Dios. Y esa historia bella, poderosa, la vamos a ver cuando entremos en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes. ¿Sí? Él no quiso hacer un trato con Dios, más bien hizo un trato con el hombre y le fue mal. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo unifica no solo al norte y al sur de Israel, sino también los polos norte y sur del mundo completo. Ya no hay judío, ni gentil, no hay árabe, ni estadounidenses, no hay coreanos, ni japoneses. Todos que se unen a su reino están unidos en Jesús. Somos uno, somos un pueblo, el pueblo de Dios, su iglesia, su novia, por la cual Él volverá en un corto periodo de tiempo. Estemos listos, hermanos, estemos listos, porque la venida de Cristo se acerca. La venida de Cristo se acerca. Todas esas cosas que están pasando en el mundo solo apuntan
a esas profecías cumpliéndose todos los días. Colosenses 3:11. Hermana Mercedes lo puede leer, por favor. Buenas noches. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Cristo es todo y en todo. Una de las leyes más rígidas del Antiguo Testamento para el pueblo hebreo era la circuncisión. Recordemos qué le pasó a Moisés, ¿verdad? Porque siendo Moisés se olvidó de circuncisar a uno de sus hijos y el Señor casi lo mata. Pero eso pasó en el Antiguo Testamento. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, todo eso quedó atrás. Ya ustedes, ni el pueblo hebreo que sigue a Cristo necesita circuncidarse. Necesita circuncidar su corazón. Es por eso que el Señor dice, deja que yo circuncide tu corazón y venga hacia mí. Jesús es el rey unificador aquí, humilde, que necesitamos. Y si le juras lealtad, te guiará fielmente a su reino. Porque como todas estas cosas que hemos estudiado hasta ahora, todas estas profecías que hemos visto que se han hecho realidad, no hay diferencia de que las próximas se hagan realidad también. No hay diferencia de que esa profecía que dice que así como ascendió al cielo, descenderá también, se hará realidad, hermanos y hermanas. Crea 100%. No tenga dudas. No tenga duda, porque la duda trae oscuridad. Sea fiel al Señor. 100% crea que Cristo volverá por usted. Y volverá. ¿Sí? En los próximos capítulos aquí de 2 Samuel, capítulo 2 al 4, vemos cómo heredar un reino. ¿Cómo se hereda un reino, verdad? El rey David es ungido y es rey de la mitad de Israel. Por lo menos la mitad. Hasta ahora, ¿verdad que sí? Y yo diría menos de la mitad porque él es rey de Judá prácticamente. Efraín o Israel del norte todavía obedece a la dinastía de Saúl o aquellos que siguen a Saúl. En 2 Samuel aquí vemos que el ascenso de David al poder es una imagen de cómo Dios trae su reino a un mundo complejo y competitivo como este hoy, como el nuestro, ¿verdad? Al igual que David se elevó a su trono y Jesús resucitó entre los muertos, los humildes, nosotros, los humildes, algún día gobernaremos el mundo. Solo es tiempo. David está a punto de tomar el trono, hermanos y hermanas. A punto. Está ungido. Pero no lo hará a través de astucias políticas. Será como si esperara en el Señor. Así como ha esperado todos sus años, ¿verdad? Israel está dividido entre los leales de David en el sur y los leales de Saúl en el norte. Dos grupos, dos reinados, dos reyes, porque aunque Saúl murió, van a ungir a otros. Un viejo sabio dicho dice, divide y vencerá, ¿verdad? Divide y vencerá. El general y político romano Julio César dijo eso, así como el rey Filipo II de Macedonia. Los usaron, ya que ambos usaron esta táctica para la guerra. Divide y vencerá. Y eso es lo que hace el enemigo hoy, ¿verdad? Dividir. Divide y vencerá. El Señor dice en su palabra que Él vino a traer la espada. ¿Y cómo que Él vino a traer espada si el Señor es amor? Bueno, la espada es la palabra y la palabra va a causar división en usted y aquellos que no lo siguen a Él. Él dice que sus enemigos se convertirán en sus mejores amigos, o las personas que viven cerca de sus familiares se convertirán en sus enemigos.
Y eso sucede hoy a menudo, hermanos y hermanas. Eso sucede a menudo, todos los días. Cuando usted comienza a alabar a Dios y usted comienza a aprender de ese rey y a unirse más a ese rey, en su propia casa le tirarán piedra. En su propia casa le tirarán piedra. Recuerde eso. Eso lo dijo el Señor. Está escrito. Está escrito. Aquí vemos que Ibosé, hijo de Saúl, su nombre original era Eshabal, hombre de Baal. Oiga qué nombre es. Luego cambiado por los escritores bíblicos a Ibosé, hombre de vergüenza, hijo de Saúl. Dice que su reinado efímero o pasajero es muy corto. Dice que asumió el trono a los 40 años, impulsado por Afnel, el general del ejército de Saúl, y gobernó solo 2 años desde Mahanaín, abarcando a las tribus del norte, mientras que David abarca las tribus del sur. Dice que el reinado quedó fragmentado temporalmente entre Ibosé en el norte y David gobernando únicamente la tribu de Judá desde Hebrón. Y esto nos lo narra un poquito más, segunda de Samuel 2:10, que lo tiene la hermana Wilma, si lo puede leer. Amén. Sí. Un momento. Perdón, era que se me perdió en el teléfono. Perdón. Segunda de Samuel 2:10. Sí. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Amén. Solamente sobre la casa de Judá. David hasta ahora mismo tiene una tribu, mientras que Ibosé tiene el resto de las tribus, Israel del norte. Abner, el general de Saúl, hizo rey del norte al hijo de Saúl antes de que David pudiera negociar la paz. Segunda de Samuel 2, del 8 al 9, nos sigue narrando esa historia. La hermana Rocío Torres la puede leer. Amén. Bendiciones, hermanos. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Amén. Amén. Siga leyendo el 9, hermanas. Amén. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efrín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Amén. Amén. Gracias. De 40 años era Ibosé, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Solamente. Todavía Israel sigue dividido, ¿verdad que sí? Aunque Saúl no está ahí, ahí está su hijo. Y así como la realeza de Saúl estuvo marcada por la astucia política, hermanos y hermanas, la fuerza y el espionaje, este nuevo rey del norte de Saúl es igual. Es igual o peor que Saúl. Pero esta, hermano, esta es la forma mala de convertirse en rey. Prácticamente Saúl aprendió esa lección con su vida y también lo hará su hijo Ibosé y el general que lo puso ahí. Van a la guerra, dice, con David y es costosa. El general de David, dice Joab, pierde a su hermano, pero las fuerzas de David ganan profundamente, perdiendo solo 20 hombres frente a sus 360. El versículo más importante aquí de estos capítulos dice que esta larga guerra sirvió para fortalecer a David y debilitar a la dinastía de los saulitas. Segunda de Samuel 3:1 nos sigue narrando con referencia a esta larga guerra. Hermana Iris, por favor.
Buenas noches. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl iba debilitando. Amén. Dice que David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Cómo comenzó? Con Saúl. Así pasa con su hijo. Además hay un drama político en la casa de Saúl aquí. Así como Saúl estaba celoso de la brillante militar de David, su hijo se siente amenazado por su general. Su hijo también se siente amenazado por su general. ¿Ve cómo sigue ese espíritu? El mismo espíritu de Saúl. Celo por David, ahora aquí el hijo Ibosé, celo por el general. Dice que en un intento de desacreditar, acusa al general Abner de acostarse con una de su esposa o de la esposa de su padre. Y el general de Saúl se siente profundamente insultado aquí, se deserta al bando de David, sabiendo que eso significa el final de los hijos de Saúl. Pero, lamentablemente, el general de Saúl es asesinado inmediatamente por Joab, en venganza por el asesinato de su hermano, que perdió en aquella batalla, ¿verdad? El autor aquí se asegura, hermanos y hermanas, de que sepamos que David no tiene nada que ver con ese asesinato, que ese no es David, que David no mató a Saúl anteriormente, menos va a matar a este general. Ese no es David. Entonces aquí el autor se asegura de decirnos eso aquí en 2 Samuel 3:37 al 39. La hermana Georgina lo puede leer. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Leemos la santa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Amén. Amén, amén y amén. Me fascina cómo termina eso, ¿verdad? En nuestras oraciones, algunas veces nosotros o algunos piden, ¿verdad?, maldad para otros. Sin embargo, en aquel tiempo, cuando el ángel peleó contra el enemigo, no maldijo. Dijo, el Señor te maldija o el Señor te dé lo que te toca a ti. Aquí hace lo mismo. Jehová dé el pago al mal al que mal hace, conforme a su maldad. Una vez más nos muestra el corazón de ese rey, ¿verdad que sí? Sin maldad ninguna. Cuando finalmente mueren los hijos de Saúl, nos damos cuenta de que David también es inocente de esa muerte. De hecho, David ejecuta a quienes asesinaron al último miembro del linaje de Saúl. La mayoría de los reyes aquí consideran la muerte de un heredero enemigo como una oportunidad política para consolidar el poder, ¿verdad que sí? Eso sucede en el mundo político, pero no David. David sabe que la fuerza política no es la forma aquí en que Dios se convierte en rey. Así que espera y espera y espera por la palabra del Señor. Los oponentes de David han elegido la guerra, el espionaje y la política para salvar su reino, pero les han costado la vida. El único que queda para usar la corona es el hombre que esperó a que Dios lo salvara. Y ese es David. Sí, ese es David. Salmo 27:14. La hermana Cristina lo va a leer. Amén. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén.
El Salmo 27 lo dice claro, ¿verdad? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Eso es una lección para todos nosotros, ¿verdad? Esperar en Jehová, porque su palabra es fiel y verdadera y no cambian. Dios no es hombre para que mienta o se arrepienta. David no es como Saúl ni como ningún otro rey. David no es dominante ni se autocomplace. No se toma el asunto en sus propias manos con impaciencia. De hecho, aquí David permanece en gran medida en silencio, excepto cuando canta en el funeral de su camarada caído. Está cantando el rey porque su enemigo cayó. ¡Wow! Esto me muestra el corazón de ese rey. El mismo corazón del Rey del mundo, Jesucristo, ¿verdad? Segunda de Samuel 3, 33, 34. Hermana Carmen María lo puede leer. Amén. Dice, y echando el rey, perdón, y endechando el rey al mismo Abner, decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Ah, caíste, caíste como los que caen delante de los malos hombres, y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Amén. El rey David canta un triste canto de lamento aquí por la muerte de Abner, el general del ejército enemigo, que había venido a hacer la paz con él, pero que fue asesinado por traición. Dice que David dice que Abner no murió como un criminal con las manos atadas, sino por un crimen ruin. Al decir que sus manos no estaban atadas ni sus pies con grillos, aquí David señala que Abner era un hombre fuerte y capaz que cayó de forma trágica e indefensa ante una trampa cobarde. Y David muestra aquí un corazón tierno y justo al llorar a un antiguo enemigo que buscaba la paz. Al llorar a un antiguo enemigo que buscaba la paz, demostrando que él no se alegra de la violencia ni de la venganza por mano propia, hermanos. Una y otra vez David modela el corazón de Dios actuando de esa manera y nos da una lección a todos nosotros que queremos buscar venganza por nuestras propias fuerzas. No. Recordemos Segunda de Crónicas, como lo leímos. Los ojos del Señor caminan en la tierra buscando a aquel que tenga un corazón acorde al corazón de Él. Él no se para. ¿Sí? Esto me recuerda las palabras del maestro cuando dijo en Mateos 23:37, dice, Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces, dice el maestro, quise juntar a tus hijos como la gallina juntas a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? O esa misma palabra el maestro se la dice al mundo. ¿Cuántas veces he tratado de juntarte, de unirte en amor, pero no quiere? El mundo no busca eso. Aquí David exige justicia por la muerte injusta de sus enemigos. David hereda su reino de la misma manera que Jesús nos dice que heredaremos el reino de Dios, hermanos y hermanas. ¿Sí? Son los pobres de espíritu los que están de luto y los mansos quienes heredarán la tierra. Mateo 5, del 3 al 5. La hermana Nicole lo puede leer si está por ahí. La hermana Rocío Amén. Morales. Rocío Morales, ahí está. No te escuchamos, Rocío. Tiene el micrófono abierto, pero no la puedo escuchar. Ok. ¿Alguien Amén. más lo lee? Mateo Amén. 5, 3 al 5. Amén. Dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino
de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Hermanos y hermanas, cuando se sienta triste, cuando se sienta que no tenga más fuerza, cuando se sienta que no pueda más en esta vida, vaya a Mateo 5, 3 al 5. El Señor le dice a usted que usted es bienaventurado, que no importa por dónde y cómo esté usted pasando en este mundo, usted es bienaventurado porque usted ha encontrado lo que muchos todavía no han encontrado en este mundo, que es al Señor Jesucristo y su reino. Esto forma parte del Sermón del Monte, el comienzo del Sermón de la Montaña, ¿verdad? En estos versículos Jesús enseña que la verdadera felicidad o bienaventuranza viene de reconocer nuestra debilidad ante Dios. Somos pobres de espíritu, no nos podemos salvar nosotros mismos, necesitamos a ese rey. Sentir dolor por el pecado y mostrar humildad, lo cual nos da acceso a las promesas divinas, hermano. El Señor no habla aquí de dinero. Ser pobre en espíritu es admitir que no tenemos méritos espirituales propios. Lo necesitamos a Él. Necesitamos firmar ese pacto, ese contrato de Juan 3:16. Señor, creo en ti. No me deje. Es la humildad total que reconoce la necesidad absoluta de Dios aquí. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Quienes se despojan de su orgullo y autosuficiencia, hermanos y hermanas, reciben la ciudadanía del reino de los cielos. ¿Sí? La mansedumbre no es debilidad, es el control del carácter entregado a Dios por completo. Es una actitud apacible, hermanos, que no busca vengarse ni imponerse con soberbia, como lo hizo el rey David, como lo hizo nuestro rey, nuestro Señor Jesucristo. Los que están más hambrientos de misericordia que de venganza son los que heredarán y serán satisfechos. Sigamos leyendo Mateo 5, del 6 al 7. Hermana Mercedes. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Esa es la razón por la cual el sermón del monte, el sermón de la montaña, es tan poderoso. Porque el Señor sabía que el mundo iba a pasar por lo que estaba pasando. Porque hoy estamos caminando en un mundo oscuro. Pero Él sabía. Y Él dice, recuerden ese sermón. Son bienaventurados ustedes que están pasando lo que están pasando por la oscuridad del mundo. Pero llegará su tiempo. Los pacificadores y los perseguidores son los que se sentarán en el trono, hermanos y hermanas. Los pacificadores y los perseguidores y los perseguidos, perdón, son los que se sentarán en el trono. No los otros. Y David nos muestra eso hoy aquí. David fue pacificador. David fue perseguido por Saúl y mostró tener el corazón de Dios. Hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Sigamos leyendo Mateo 5 del 9 al 10, que es la última lectura, hermana Rocío Torre. Mateo 5 del 9 al 10. ¿Está la hermana Torre? Estaba, pero no sé. ¿Me puede ayudar alguna de las hermanas, hermana Amén. Elena? Amén. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien. Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Porque de ellos es el reino de los cielos. Wow. Como termina ese versículo, hay verdad que sí. Hermano, es fácil perderse entre las intrigas políticas y todos los nombres que figuran en esta parte del libro de Samuel. Es fácil. Sin embargo, el ascenso de David al poder es una imagen de cómo Dios trae su reino a un mundo complejo aquí y competitivo como el nuestro. Cómo Él trae su reino, ¿verdad? Que estamos rodeados de gobernantes y pensadores que lideran por la fuerza y la influencia y la personalidad aquí hoy en este mundo. Sentimos que no podemos competir con todos los intermediarios de poder, los acuerdos de puertas traseras, las puertas cerradas, las agendas que nos rodean, ¿verdad? Es mucho. Sin embargo, la buena noticia es que todo eso es autodestructivo y las personas como Saúl siempre caerán. Pero si eres pobre, está de luto por la muerte de un ser querido o te sientes humillados por las circunstancias, recuerden algo. Jesús tiene buenas noticias para cada uno de ellos, cada uno de nosotros. Al igual que David se elevó a su trono y Jesús resucitó entre los muertos, los humildes algún día gobernarán el mundo. Lo que sabemos esperar en la palabra del Señor. Lo que sabemos esperar por ese rey que volverá. Estos capítulos aquí nos muestran cómo David esperó, cómo David siguió los mandatos y los preceptos del Señor al pie de la letra para llegar a ser rey. Hoy nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a hacer lo mismo que David hizo, esperar y obedecer al Señor al pie de la letra. Vamos a dejarlos hasta aquí. Son las 8:11. Gracias al Señor y su misericordia pudimos terminar estos versículos. Pido que el Espíritu Santo abra tus ojos para que veas al Dios que establece reinos y que veas a Jesús como quien da su reino a quien espera por él. Padre Santo, ilumínanos, llévanos y cuídanos en tu palabra. Las próximas semanas continuaremos con los próximos capítulos de Segunda de Samuel. Dios le continúe bendiciendo y hasta la próxima. Gracias, hermanos y hermanas. Amén, amén, ministro. Muchísimas gracias. Que el Señor te siga bendiciendo grandemente. Les pido otra vez disculpas. Estoy teniendo problemas con la cámara, no, por eso no me pueden ver, pero aquí estamos. Dándole gracias a Dios por permitirnos un miércoles más, escuchar al ministro que da por gracia lo que por gracia recibe. Seguimos orando por él para que el Señor siga bendiciéndolo y siga colmándolo de tanta sabiduría para compartir. Amén. Muchas gracias, ministro. Y aquí